Buenos días, mi nombre es Carolina Ramírez Muñoz. Esta es una actividad para el curso Corrientes de Pensamiento Sociológico en la fase 4. Estamos estudiando acerca de las formas de interacción social y el trabajo es presentado al tutor Gonzalo Zavala Buritica. La actividad consiste en el análisis de una serie. La serie que yo elegí fue Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, quien es un asesino serial de los más reconocidos en Estados Unidos. Y elegí esta serie porque los conceptos analizados a través de Irving y Goffman y Jeffrey Alexander son muy marcados dentro de las representaciones de esta serie. Y es interesante analizarla porque está basada en hechos reales. Bueno, los personajes principales de la serie son Dahmer, que es obviamente el personaje principal, está su papá, Lionel Dahmer, y está una vecina de Dahmer conocida como Glenda Cleveland. ¿Sí? Dentro de estos tres personajes se pueden encajar los conceptos de fachada, por parte de Goffman y actuación cultural del siguiente modo. La fachada para Goffman representan los gestos, comportamientos, actitudes o maneras que asume una persona para poder relacionarse o comportarse dentro de un grupo social. Alexander, como ya vimos, es mucho más dramatúrgico para darle interpretación a este tipo de relaciones y lo llama entonces una actuación cultural. Y para Alexander esta actuación cultural son precisamente unos códigos, gestos o también comportamientos que asumen los individuos dentro de una representación social. Vamos a ver cómo cada uno de estos personajes encaja en estas definiciones. Dahmer, que es pues el asesino en serie, siempre presenta una fachada de un joven tranquilo, calmado, buen hijo, que no tiene nada que ver con digamos, su comportamiento posterior, que es pues asesinar gente, y su actuación cultural siempre tiene que ver con el manejo de una fachada para las personas que tienen que ver con su familia y de ese modo se comporta y unos códigos específicos de comportamiento frente a sus vecinos y frente a la sociedad. Entonces, Dahmer es como el principal representante de estos conceptos porque maneja todo el tiempo una fachada y una actuación muy específica para poder realizar luego en otro momento sus actividades criminales. Glenda, por su parte, eh, representa a esa persona que continuamente está cuidando de otros. Es una madre soltera, obviamente, y su fachada en sí consiste en ser una persona fuerte todo el tiempo, ser una persona protectora que está al cuidado y al pendiente de otros y que vive muy preocupada por su comunidad. Pero en el fondo Glenda se siente una persona débil, ¿sí? Incluso en la serie se le muestra como en algún momento no quiere que sus hijas la cuiden, pero es simplemente por esa fachada de dureza que quiere mostrar. Y en su actuación, eh, cuando la vemos desde el punto de vista de Alexander, la actuación cultural de Glenda es del tipo antagónico al de Jeffrey. ¿Por qué? Jeffrey Dahmer está representando pues su fachada de persona buena, pero Glenda, eh, dentro de lo que ella comprende que sucede con Dahmer, elige ser, digamos, la perseguidora de las actuaciones de Dahmer porque ella quiere descubrir y tiene dentro de su sentir que está pasando algo con Dahmer que no debe pasar. Entonces, Glenda es para Dahmer el personaje antagónico si lo vemos desde el punto de vista de Alexander y sus fachada y su comportamiento tiene que ver eh, todo con también las actividades que realiza Dahmer. Y Lionel Dahmer
es un personaje, el papá de Jeffrey, que también mantiene muchas fachadas referentes a lo que es ser papá. Entonces, este personaje siempre se muestra tranquilo también con su hijo, apoya a Dahmer en todas sus actividades, quiere ver a su hijo como un joven también digno de admiración, ¿sí? Digno de respeto y constantemente se muestra frente a Dahmer como el papá ideal, como el papá que lo apoya, que lo quiere, que está a su lado, pero al final a través de la serie nos podemos dar cuenta de que su preocupación no es en sí su hijo, sino su interacción social con otras personas. Entonces, a la final, su hijo no es, digamos, una prioridad, sino que él se muestra de ese modo eh, frente a Adam. El segundo concepto que analizamos es la idealización. Este concepto lo maneja principalmente Goffman y habla de que la idealización tiene que ver con una fachada o una representación específica de un círculo social. Esta idealización o ese concepto de idealización lo vemos muy marcado en el señor Lionel Dahmer, el padre de Jeffrey Dahmer, que es una persona de una clase media, ¿sí? Una clase media que constantemente está persiguiendo esa idea de familia perfecta y de ser el papá perfecto. Entonces, en esa idealización de este personaje, él procura hacer todo lo que sea posible o todas las actividades que para él son ideales como papá. Entonces, pasa tiempo con Jeffrey Dahmer, lo acompaña a hacer las actividades que al niño le gustan, busca conectar con los gustos de Dahmer, le habla, lo corrige, busca cómo orientar a su hijo para que se vea como ese personaje que él ha idealizado. De hecho, dentro de la serie, Jeffrey busca expresarle varias veces a su papá que es gay y que no se siente bien con su condición, pero este señor, Lionel Dahmer, debido a esta idealización que tiene de su hijo, simplemente lo ignora o, o hace a un lado el tema, ¿sí? Porque él sigue buscando esa idealización como papá y esa idealización como hombre de familia. Dentro de la serie se nota que este señor tiene esa idealización eh, de ser el papá ideal para Jeffrey, pero en realidad en su comportamiento personal, Jeffrey no es una prioridad, porque constantemente le es infiel a su esposa y obviamente termina separándose, dejando al niño solo con su mamá esquizofrénica y buscándose otra pareja. Entonces, Lionel Dahmer, en su relación de padre-hijo con Jeffrey, representa el concepto de idealización como papá y que simplemente sigue siendo esa fachada ajustada al círculo social como lo analiza Goffman. Ahora venimos con otros dos conceptos que son similares en los autores que analizamos. Uno es la definición de la situación, que para Goffman es la información que toma un individuo o un actor de su medio para luego decidir cómo va a representar un papel. Y para Jeffrey Alexander, los medios de producción simbólica son precisamente también los lugares y las situaciones que propician que un actor pueda representar determinado rol. ¿Cómo lo vemos esto en la serie de Dahmer? Dahmer es muy perspicaz para tomar información del medio, o sea, definir la situación como dice Goodman y llevarla a su favor. Del mismo modo que es muy acertado cuando escoge los lugares y las situaciones para atraer a sus víctimas. ¿Cómo lo hace? Jeffrey es una persona blanca, el estereotipo americano de hombre blanco, alto, mono, de ojos claros, pero él elige vivir en una comunidad
en la que la mayoría de personajes son o afroamericanos o afrodescendientes y personajes inmigrantes. Se presenta a sí mismo como un buen vecino ante ellos, como una persona calmada, y esto es lo que le permite a él atraer a las personas a su apartamento para luego pues cometer sus delitos. Y los lugares que elige son lugares usualmente frecuentados por estas personas homosexuales, afrodescendientes o inmigrantes, lo que le da a él la posibilidad de presentarse como un americano amable, ¿sí? Frente a personas que en algún momento están en una situación de vulnerabilidad y, y constantemente consigue que esas personas confíen en él y se los lleva pues a su apartamento a hacer sus actividades ilícitas. Entonces aquí se muestra muy específicamente lo que Goffman analiza acerca de la información que toma una persona del medio para luego saber cómo comportarse frente a él y acerca de los medios de producción simbólica, que es lo que define Alexander, cómo este personaje es capaz de establecer los lugares y las situaciones específicas e idóneas que lo permitan a él comportarse del modo que quiere comportarse frente a ellos. Luego tenemos el guión, que según Goffman y Alexander, ¿qué es el guión? Aquí el concepto se comparte entre ambos y es una serie de pasos a seguir eh, que las personas realizan dentro de una actividad de relación social y tiene que ver con la forma en la que quiero que me vean y con la forma o el ambiente en el que me he desarrollado y me inducen a seguir esos pasos. ¿Dónde se puede mostrar o dónde se ve un guión muy establecido de relaciones, por así decirlo? Y es entre Glenda la vecina y Jeffrey Dahmer. Glenda, pues es un personaje de una condición media baja, ¿sí? Un círculo social medio bajo, que obviamente es afrodescendiente y dentro de su haber y dentro de su evolución tiene ese sentido, como lo habíamos platicado antes, de hacer el bien y de cuidar de otros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde se da el guión entre Jeffrey y Glenda? Glenda empieza a sospechar de las actividades de Jeffrey por su comportamiento, por unos olores que le llegan a su casa y ella no comprende por qué. Y aparte de eso, también desde su apartamento puede escuchar que en el apartamento de Jeffrey a veces hay gritos, se escuchan golpes fuertes. Entonces, debido a eso, Glenda empieza a ser como la perseguidora de Jeffrey. Entonces ella sigue un guión frente al comportamiento que ella debe de seguir y lo mismo Jeffrey, que se empieza a dar. Glenda primero busca contactar con Jeffrey, le pregunta qué es lo que pasa en el apartamento, pero Jeffrey constantemente le da respuestas evasivas y obviamente muy cortantes frente a la situación. Pero Glenda insiste en seguir cuestionando a Jeffrey. Cuando no encuentra respuesta de Jeffrey, ella empieza a buscar apoyo en la policía de ese condado, llamando constantemente cada vez que escucha un ruido fuerte o un olor nauseabundo, ella constantemente está llamando a la policía. Entonces se establece un guión, ¿sí? Entre cómo se comporta Glenda, que quiere ser esa persona que ayuda a los otros, esa persona que está preocupada por otros, que sigue representando, ¿sí? Su actuación de yo soy la que tengo que proteger, yo soy la buena vecina, yo soy la que tengo que de pronto rescatar a alguien de una situación y Jeffrey en contraparte sigue siendo el personaje que miente, que pone la cara de niño bueno, que yo no estoy haciendo nada, que siempre encuentra una excusa para todas las preguntas que le está haciendo Glenda. Entonces, este guión se establece durante toda la serie y aparte de eso, a pesar de que Glenda no es
por lo que terminan descubriendo a Jeffrey. Al final Glenda se convierte en un